Nunca imaginé que el lugar que construí con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, sería usado como escenario para traicionarme. Esa mañana, al llegar a mi hacienda para una reunión con proveedores, lo último que esperaba encontrar era una boda. Una boda secreta. Una boda que no estaba en los registros. Una boda que nadie había anunciado. Hasta que la recepcionista, confundida al verme, me preguntó con voz temblorosa: ¿desea interrumpir el evento? Me tomó unos segundos entender de qué hablaba, y cuando lo entendí, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No era cualquier ceremonia. Era la de él. El hombre que meses antes me había dicho que necesitaba tiempo, que no estaba listo, que tenía que encontrarse a sí mismo. El mismo que compartió mi mesa, mis proyectos, mis sueños. El mismo que recorrió esa hacienda conmigo, diciendo que algún día nos casaríamos allí. Pero ahora, estaba de traje, con otra mujer a su lado, rodeado de flores que yo elegí, en un espacio que todavía llevaba mi nombre en cada rincón. Por un instante, quise creer que era una coincidencia, una confusión, un error. Pero no lo era. Vi los autos de invitados estacionados, escuché la música a lo lejos, sentí el perfume de las flores frescas. Todo estaba perfectamente calculado para que yo no me enterara. Todo, menos una cosa: el destino. Porque justo esa mañana, por razones que aún no entiendo, decidí ir personalmente a revisar los detalles de una nueva construcción. Y fue ahí donde la verdad me encontró sin anestesia. No lloré, no grité, no corrí. Me quedé en silencio, como si mi cuerpo aún intentara procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La recepcionista me miraba esperando una orden. Interrumpir o no, mostrarme o desaparecer. Y en ese segundo eterno, entendí que el poder no está en lo que haces con el dolor, sino en cómo decides enfrentarlo. Porque a veces la vida te da la oportunidad de ver con tus propios ojos la traición, no para herirte, sino para liberarte. Y ahí estaba yo, de pie en mi propia tierra, observando cómo celebraban algo que construyeron sobre las ruinas de mi historia. Y mientras el mundo seguía girando, mientras las risas se escuchaban desde lejos, me pregunté en silencio: ¿realmente quiero detener esto? ¿O simplemente quiero ver hasta dónde son capaces de llegar? Y lo que decidí hacer, cambió mi vida para siempre. Avancé por el pasillo principal como si caminara dentro de un sueño mal contado. Cada paso que daba retumbaba en mi pecho. La hacienda estaba decorada con una elegancia que solo alguien que conocía mis gustos podría haber replicado. Flores blancas, mesas rústicas, cortinas de lino, detalles que parecían copiados de un boceto que yo mismo había diseñado años atrás, cuando todavía creía que el amor tenía forma de futuro. Y ahora, sin avisarme, sin pedir permiso, estaban utilizando todo eso para borrar mi historia y escribir otra sobre mis propias paredes. Me detuve justo frente al gran ventanal que daba al jardín principal. Desde ahí, vi a los invitados acomodándose, riendo, brindando con copas que yo había comprado. Vi a ella, sonriente, caminando entre las mesas, saludando a todos como si fuera la anfitriona. Pero lo que más me hirió fue verlo a él, de pie, al fondo del altar improvisado, con la misma mirada serena con la que un día me juró que yo era su lugar seguro. Nada en su rostro delataba culpa. Nada. Y eso, más que la traición misma, me partió en dos. No sabía qué hacer. No tenía un plan. Solo estaba ahí, en medio del desconcierto, con el corazón latiéndome en las manos. Por un momento pensé en darme la vuelta y marcharme, en guardar ese recuerdo como una marca más, como otra herida que esconder debajo del maquillaje y la sonrisa forzada. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba tiempo dormido, me empujó hacia adelante. No para interrumpir nada, sino para mirar de frente lo que alguna vez me arrancó la voz. La recepcionista me seguía con los ojos, esperando instrucciones. Su expresión era de confusión, pero también de respeto. Sabía quién era yo. Sabía que esa era mi casa. Sabía que ese evento no podía estar ocurriendo sin una mentira de por medio. Me acerqué a ella, le pregunté con voz baja quién había autorizado todo. Dijo un nombre. Un intermediario. Alguien que había firmado con una empresa fachada, ocultando los verdaderos nombres detrás del contrato. Todo había sido fríamente planeado. Me ofreció detener la ceremonia, llamar seguridad, cancelarlo todo. Pero no quise, porque entendí que detener aquello sería protegerlos. Y ellos no merecían protección. Merecían que la verdad cayera sola, sin necesidad de escándalos. A veces, la caída más dura no necesita empujones, solo testigos. Y ese día, yo decidí ser testigo de cómo las mentiras se celebran entre aplausos, hasta que la verdad entra en silencio y les apaga la música.
Entré al salón principal como si no fuera mía. Como si cada pared, cada lámpara, cada mesa decorada con esmero me perteneciera y al mismo tiempo me expulsara. Nadie me esperaba. Nadie me había invitado. Pero nadie pudo evitar mirarme. Los murmullos comenzaron como una ola silenciosa. Algunas personas se pusieron de pie. Otras apartaron la mirada. Ella me vio primero. Su rostro se congeló. Pero fue cuando me vio que el silencio se volvió insoportable. Sus ojos me buscaron, incrédulos. Por un instante, la seguridad en su rostro desapareció. Dio un paso atrás, como si necesitara tiempo para procesar que yo estaba allí, en medio de su fiesta, de su mentira, de su nueva vida construida sobre mi espalda. No dije una sola palabra. No hice un escándalo. Solo avancé lentamente, cruzando el jardín como si caminara por el centro de un incendio, pero sin arder. Porque mi dolor ya había sido vivido mucho antes de ese día. Ahora solo quedaban cenizas. Me detuve justo frente al altar, a pocos metros de él. Nadie se atrevía a hablar. Ni el juez que oficiaba, ni los invitados, ni los músicos. Todo era un retrato congelado. Solo ella rompió el silencio. Preguntó qué hacía allí, con una voz que intentaba sonar firme, pero temblaba. No respondí. No le debía explicaciones. No a ella. No a nadie. Porque la única persona que alguna vez mereció una respuesta, había decidido enterrarla debajo de una ceremonia clandestina. Él intentó acercarse. Murmuró mi nombre. Me pidió que habláramos. Que no hiciera una escena. Como si la escena no fuera toda esa coreografía falsa montada en mi propiedad, a mis espaldas, usando mis recuerdos como decoración. Lo miré con una calma que no conocía. Porque en ese instante, supe que no iba a destruir nada. No necesitaba hacerlo. Ellos ya se habían destruido solos. Solo no se habían dado cuenta todavía. Di media vuelta. Caminé hacia la casa principal. No corrí. No lloré. Solo me alejé con la misma dignidad con la que, tiempo atrás, me había quedado en silencio cuando él dijo que necesitaba tiempo. Y mientras cerraba la puerta de mi hacienda detrás de mí, supe que no la estaba cerrando para ellos. La estaba cerrando para mí. Para no volver jamás al lugar donde fui invisible dentro de mi propia historia. La casa estaba en silencio. Ese silencio denso que no pesa en los oídos, sino en el alma. Me senté en el mismo sofá donde él y yo solíamos planificar cada detalle de aquel lugar. Recordé cómo, con entusiasmo ingenuo, hablábamos de bodas, de aniversarios, de hijos corriendo por el jardín. Todo parecía tan verdadero en aquel entonces, pero ahora entendía que algunas promesas no se rompen por accidente, se rompen por elección. Él eligió borrarme, y en su afán por comenzar una vida nueva, no se dio cuenta de que solo estaba repitiendo los errores del pasado, con otro rostro. Tomé un vaso de agua, como si eso fuera a calmar la angustia que aún retumbaba en el pecho. Miré mis manos, firmes, sin temblor. No era ira lo que sentía. No era dolor tampoco. Era algo más profundo. Era la certeza de que había cruzado un umbral. Ya no podía volver a ser la mujer que esperaba explicaciones, ni la que ofrecía disculpas por sentir demasiado. Ese día, me convertí en alguien nueva. No porque lo planeara, sino porque la vida me empujó hacia una verdad que ya no podía ignorar. Los minutos pasaron lentos. Afuera, la ceremonia intentaba continuar. Escuché los violines retomar su melodía, como si nada hubiese pasado. Pero yo sabía que ya nada sería igual. La imagen de mi presencia, de mi mirada, de mi decisión de no hacer nada, los acompañaría como una sombra incómoda. Porque a veces, el silencio no es una retirada. Es una declaración. Es un espejo que se les coloca enfrente para que vean quiénes son realmente, sin excusas, sin adornos. Encendí la chimenea. Me envolví en una manta. Y por primera vez en meses, me permití llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de cierre, de limpieza, de renacimiento. Lloré por la mujer que fui, por la que soportó más de lo que merecía, por la que amó sin ser amada. Y cuando el llanto cesó, sentí una ligereza extraña, como si por fin me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba puesto incluso en verano. Esa noche no dormí. No lo necesitaba. Me sentía viva. Dolida, sí, pero viva. Porque a veces, el mayor regalo no es que alguien te ame. Es que alguien te traicione de tal forma que no tengas más opción que amarte a ti misma por primera vez. Al día siguiente, la noticia ya circulaba entre los empleados. No necesitaban confirmación. Todos sabían lo que había ocurrido. Algunos me miraban con incomodidad. Otros, con respeto. Pero nadie dijo nada. Yo no lo necesitaba. Porque en esos momentos,
El silencio es más digno que la lástima. Caminé por los pasillos como si estuviera reconociendo un lugar abandonado durante años. Cada rincón me hablaba. Y por primera vez, comencé a preguntarme si ese lugar todavía era mío, o si ya era hora de dejarlo atrás. Decidí revisar las reservas de la hacienda. Descubrí más irregularidades. Eventos sospechosos, nombres falsos, pagos en efectivo. Todo indicaba que aquel no era el primer secreto que se escondía entre esas paredes. Y entonces lo entendí. No era solo una boda lo que habían querido ocultarme. Era una red completa de mentiras, tejida con paciencia, amparada en mi confianza. El lugar que construí con tanto amor se había convertido en un refugio para quienes no sabían lo que era el respeto. Me reuní con mi abogado esa misma tarde. Le pedí que iniciara una auditoría completa. No como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Porque cuando el dolor se transforma en acción, deja de ser herida para volverse fuerza. Y yo ya no era la mujer herida. Era la mujer que se levantaba con cada papel, con cada firma, con cada verdad revelada. Iba a limpiar cada rincón de aquella hacienda, no solo por mí, sino por la historia que merecía ser contada con dignidad. Esa noche, volví a caminar por el jardín, el mismo donde la música había sonado el día anterior. Ya no quedaba nada, solo algunas flores pisoteadas, vasos olvidados, y un silencio espeso. Pero mientras caminaba descalza sobre la hierba húmeda, sentí algo nuevo, paz. Porque cuando decides no interrumpir el daño, sino observarlo en su propia incoherencia, la vida se encarga de devolver el equilibrio. Y yo estaba lista para empezar de nuevo. Antes de entrar a la casa, me detuve frente a una de las ventanas. Me vi reflejada en el vidrio. No la mujer rota que imaginaban, no la víctima del engaño. Vi a una mujer entera, más fuerte, más clara, más libre. Y supe, con una certeza inquebrantable, que esa boda en mi hacienda no había sido el final de nada. Había sido el inicio de todo. Al tercer día, recibí una carta. No un mensaje por teléfono. No un correo. Una carta escrita a mano, con la letra que conocía tan bien. Era de él. El sobre estaba sin remitente, pero no necesitaba ver un nombre. Bastó tocar el papel para saber que estaba a punto de leer un intento de justificación. Y así fue. Me hablaba de confusión, de tiempos difíciles, de errores que no significaban lo que parecían. Decía que jamás pensó que yo aparecería, que le dolió verme, que me sigue queriendo a su manera. Cerré la carta antes de terminar, porque no quería explicaciones. Quería respeto, y eso nunca lo pidió. La arrojé al fuego, sin rabia, solo con la convicción de que no iba a cargar con palabras vacías. No después de haber reconstruido cada pedazo de mi sola. No después de haber visto mi dignidad pasearse por entre los susurros de los invitados y no quebrarse. Porque una cosa es el dolor, y otra muy distinta es permitir que se convierta en rutina. Y yo ya no estaba dispuesta a repetir ese ciclo. Ni por él, ni por nadie. Decidí hacer cambios en la hacienda. Cerré contratos, cesé empleados que sabían más de lo que decían, reformulé el modelo de negocio. Pero lo más importante fue lo simbólico. Quité la placa con nuestros nombres de la entrada. Esa que él y yo mandamos hacer cuando soñábamos con un futuro juntos. La guardé en una caja, la envolví en tela y la llevé al depósito más lejano. No para negarla, sino para darle su lugar. El pasado no se borra, se reubica. Con cada decisión, me sentía más firme, más dueña de mí. Ya no tenía miedo a los recuerdos, ni a los rincones que alguna vez me dolieron. Comencé a caminar por la casa sin esquivar fotos, sin evitar habitaciones. Incluso reí al ver ciertos objetos que antes me hacían llorar, porque entendí que uno no supera las heridas huyendo, las supera al mirarlas sin temblar. Y así, entre reformas, limpiezas y silencios, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Ya no era la banda sonora de una historia compartida. Era una nueva melodía, solo mía. Y por primera vez, me sentí cómoda bailando sola. Una semana después, una mujer se presentó en la entrada. Era ella, la nueva esposa, la que celebró en mi hacienda sin saber que caminaba sobre un campo minado de memorias. No venía altiva, no venía desafiante, venía distinta, con los ojos bajos y la voz quebrada. Me pidió hablar. Dudé, pero accedí. Porque hay conversaciones que no son para el otro, son para uno, para cerrar de verdad. Nos sentamos en el porche, frente al campo. Ella no sabía cómo empezar. Tartamudeó. Se disculpó. Dijo que no sabía que el lugar era mío, que él le había mentido también, que le dijo que estaba en trámites de compra, que la ex dueña no aparecía más, que la historia entre nosotros había terminado mucho antes.
No sabía si creerle. No tenía por qué hacerlo. Pero en sus ojos no vi soberbia. Vi a alguien que también había sido usada como parte de una puesta en escena. Me contó que la boda tampoco fue lo que esperaba. Que desde el momento en que me vio, todo cambió. Que él se descompuso. Que no podía mirarla a los ojos después. Que intentó minimizar lo ocurrido. Decir que no era importante. Pero ella sabía que sí lo era. Porque la forma en que él me miró no era la de alguien que ha superado. Era la de alguien que sabe que arruinó algo real. Le respondí poco. No con desprecio, sino con madurez. Le dije que no la odiaba. Que no era mi enemiga. Que si alguna vez quiso competir conmigo, ya había perdido antes de empezar. Porque yo ya no estaba en esa carrera. Le dije que cada mujer merece saber con quién está compartiendo su vida. Y si esa charla servía para que ella abriera los ojos, entonces había valido la pena. Nos despedimos sin promesas. Sin alianzas. Solo con un entendimiento silencioso entre dos mujeres que descubrieron la verdad desde extremos opuestos del mismo engaño. Y mientras la veía marcharse, comprendí que mi historia ya no era de dolor. Era de renacimiento. Y nadie, absolutamente nadie, podía arrebatarme eso. Con el paso de los días, los ecos de aquella boda empezaron a desvanecerse. Ya nadie hablaba de lo ocurrido. La gente evitaba tocar el tema, como si al hacerlo me protegieran, cuando en realidad yo ya no necesitaba protección. Lo que necesitaba, y había conseguido, era respeto. La versión de mí que emergía ahora no era la de la mujer traicionada, sino la de una mujer que había sido testigo de su propio renacer. Y ese tipo de transformación no se silencia, aunque el mundo lo intente. Un atardecer, mientras revisaba papeles en mi escritorio, encontré una foto vieja. Nosotros dos, abrazados frente a la chimenea, cuando aún creíamos que el amor bastaba. Me quedé observándola en silencio. No con tristeza, sino con ternura. Porque el amor que yo di fue real, aunque él no lo supiera cuidar. Y eso, por contradictorio que parezca, me consoló. No me arrepentía de haber amado. Me habría arrepentido de no haberlo hecho con todo el corazón. La fotografía no volvió al cajón. Tampoco terminó en la basura. Simplemente, la coloqué en una caja de madera donde guardo cosas que no necesito ver, pero tampoco quiero olvidar. Porque incluso los errores más dolorosos forman parte de lo que somos. Y no se trata de eliminarlos, sino de saber dónde colocarlos para que no nos pesen. Una noche, recibí una invitación. Un congreso de empresarias independientes que se celebraría en la ciudad. Una conocida mía había sugerido mi nombre como ponente. Dudé al principio, insegura de tener algo que valiera la pena compartir. Pero luego recordé todo lo que había atravesado. Todo lo que había reconstruido desde el suelo. Y entendí que, si alguien necesitaba escuchar una historia real de fuerza, dignidad y redención, esa historia era la mía. Acepté. Y mientras confirmaba mi asistencia, una sensación cálida me recorrió el cuerpo. Era como si, después de tanto tiempo, por fin entendiera que mi voz tenía valor. Que no necesitaba adornos, ni permiso, ni escenario prestado. Yo era el escenario. Yo era el testimonio. Y estaba lista para contarlo. El día del congreso, me desperté temprano. Me vestí con la misma seguridad con la que años atrás me preparaba para recibir huéspedes en la hacienda. Pero esta vez no era una anfitriona. Era una mujer que iba a contar su verdad. Caminé hasta el salón del evento con paso firme. Había muchas mujeres, algunas jóvenes, otras mayores, todas con historias en los ojos. Me pregunté cuántas de ellas habrían sido silenciadas, cuántas habrían tenido que reconstruirse en secreto. Cuando me presentaron, sentí un nudo en la garganta. Pero bastó mirar a una mujer en la primera fila, con los ojos llorosos y el corazón en la mirada, para entender que no podía callar. Empecé a hablar. No desde el odio. No desde la victimización. Hablé desde la experiencia. Desde el dolor que enseña. Desde la herida que cicatriza sin desaparecer. Les conté lo que había pasado, pero sobre todo, lo que había aprendido. Les dije que a veces la traición no es el final, sino el comienzo más sincero de uno mismo. Que perder a alguien no siempre es una derrota, y que irse de un lugar donde ya no te miran con amor puede ser el acto más valiente de todos. Algunas lloraron. Otras aplaudieron en silencio. Pero todas, de alguna manera, se reconocieron en mi voz. Y eso fue más poderoso que cualquier ovación. Al final, varias se acercaron a agradecerme. No por la historia, sino por haberla contado sin miedo. Una de ellas me abrazó fuerte y me susurró: hoy decidí irme de donde no me valoran. Y en ese momento supe que todo, absolutamente todo lo que viví, tenía sentido. No era solo mi sanación. Era un espejo para muchas más.
Esa noche, volví a casa con el alma liviana. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque por fin había aprendido a mirarlo sin dejar que me detuviera. Porque entendí que una historia no termina cuando te traicionan, termina cuando decides que tú escribirás el próximo capítulo. Los días que siguieron fueron diferentes. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo lo miraba con otros ojos. Todo parecía más claro, más honesto, como si por fin pudiera ver sin el filtro del miedo o la necesidad de agradar. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. No era mi intención ser admirada. Solo quería vivir en paz, sabiendo que cada paso que daba era fiel a mí misma. Y eso, después de haberme perdido tanto tiempo, era una conquista inmensa. Volví a la hacienda con una energía nueva. Cada espacio que antes me dolía, ahora me hablaba desde otro lugar. Ya no eran ruinas emocionales. Eran recuerdos que me habían hecho fuerte. Me detuve frente al espejo largo del corredor principal. Allí, donde tantas veces me vestí para agradar a otro, ahora me vi completa, sin adornos ni máscaras. Y por primera vez, me sentí suficiente. Empecé a recibir mensajes de mujeres que habían escuchado mi charla en el Congreso. Algunas querían contarme sus historias, otras simplemente agradecer. Descubrí que mi vivencia no era única, que muchas habían pasado por traiciones, silencios forzados, humillaciones disfrazadas de amor. Y en cada una de ellas, vi una parte de mí. Eso me dio propósito. Me hizo entender que sanar no es solo un acto personal, también puede ser una ofrenda para quienes aún no saben cómo empezar. Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca imaginé. Escribiría un libro. No por fama, ni por venganza. Lo haría por las que aún no se atreven a hablar. Por las que siguen dudando de su valor. Por las que, como yo, alguna vez confundieron atención con amor, migajas con cuidado. Quería que supieran que hay salida. Que se puede atravesar el dolor sin volverse de piedra. Que aún con el alma rota, se puede seguir construyendo algo hermoso. Esa noche, me senté frente al computador, respiré hondo y escribí la primera línea. Fui invitada como niñera a la boda de mi ex, pero me fui como la dueña de todo lo que una vez intentaron arrebatarme. Y con esa frase, sentí que algo se abría dentro de mí. El capítulo más importante de mi vida acababa de comenzar. Con cada página que escribía, me reconciliaba con partes de mí que había olvidado. Era como mirar mis heridas desde afuera, tocarlas sin que dolieran. A veces lloraba, a veces reía, pero lo más importante era que no me detenía. La historia fluía como un río que, tras años de represas, por fin encontraba su cauce natural. Y comprendí que escribir también podía ser una forma de respirar, de exhalar todo lo que me había asfixiado durante tanto tiempo. La publicación del libro no tardó en llegar. No fue un éxito editorial inmediato, pero eso no importaba. Las primeras lectoras eran mujeres como yo, reales, con cicatrices invisibles y una valentía silenciosa. Me escribían cartas, mensajes, incluso notas anónimas que dejaban en la puerta de la hacienda. Una de ellas decía: gracias por poner en palabras lo que nunca supe cómo decir. Ahora sé que merezco más. Y ese mensaje bastaba para justificar cada lágrima, cada noche sin dormir, cada paso dado en soledad. Un día, mientras firmaba ejemplares en una pequeña librería, lo vi. A lo lejos, entre la multitud discreta. Era él. No se atrevió a acercarse. Solo me observó, como quien mira una vida que ya no le pertenece. Y yo, sin odio, sin dolor, simplemente asentí con la cabeza. No necesitábamos hablar. Él había sido parte de mi historia, sí, pero ya no era parte de mi presente, ni mucho menos de mi futuro. Esa noche, al volver a casa, me senté en el porche y miré el cielo. Las estrellas parecían más brillantes. O tal vez era yo quien por fin podía verlas con claridad. Me abracé a mí misma, no por falta de compañía, sino por gratitud. Por no haberme rendido. Por haber seguido adelante incluso cuando no tenía fuerza. Porque al final, lo único que realmente necesitamos para seguir es creer que merecemos algo mejor. Y en esa certeza, cerré los ojos y sonreí. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ahora sabía que podía con todo. Incluso con lo que antes me rompía. Porque cuando una mujer decide no ser más espectadora de su vida, se convierte en autora de su destino. Y eso, no tiene precio. Con el tiempo, la hacienda se transformó en un refugio para muchas. No solo para mí. Comenzaron a llegar mujeres que necesitaban un espacio para recomenzar. Algunas habían perdido matrimonios, otras familias, otras a sí mismas. Pero todas compartían una herida en común. Habían sido invisibles por demasiado tiempo. Decidí abrir las puertas, no como hotel,
sino como centro de retiro emocional. Un lugar donde el silencio no fuera sinónimo de abandono, sino de escucha. Cada fin de semana, recibíamos a un grupo diferente. Se compartían historias, se cocinaba en grupo, se lloraba sin culpa y se reía sin miedo. Era hermoso ver cómo en medio de la vulnerabilidad nacía una fuerza que ninguna imaginaba tener. Yo no era terapeuta, ni pretendía serlo. Solo ofrecía un espacio y una historia vivida con honestidad. Y eso bastaba, porque a veces, lo que más cura no son las respuestas, sino la compañía en medio del caos. En una de esas jornadas, una joven se me acercó al final del día. Tendría unos 20 años, los ojos llenos de preguntas sin hacer. Me dijo que había llegado allí por una amiga, pero que no creía que alguien como yo, exitosa, dueña de una hacienda, escritora, pudiera entender lo que ella sentía. Le respondí que antes de todo eso, fui una mujer rota en el baño de una boda, y que eso era lo que realmente me conectaba con ella. Entonces lloró, y en ese llanto, las paredes empezaron a caer. Esa noche, me quedé pensando en lo que ella dijo, en cómo a veces, el brillo que otros ven en nosotros no deja ver las grietas por donde alguna vez se escapó la vida. Y entendí que esa sería mi misión, no esconder mi pasado, sino mostrarlo como testimonio de que es posible volver a levantarse. Que el éxito no es una fachada, sino una decisión diaria de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Desde ese momento, empecé a dar charlas no solo como autora, sino como mujer que reconstruyó su historia desde las ruinas. Y cada vez que decía en voz alta fui invitada como niñera a la boda de mi ex, pero me fui como la dueña del hotel, las personas no aplaudían el giro, sino la transformación. Porque sabían que esa frase no era una venganza elegante, era una promesa cumplida. Una tarde de otoño, me llegó una invitación inesperada. Era de una prestigiosa universidad que organizaba una jornada sobre liderazgo femenino. Querían que compartiera mi historia como ejemplo de resiliencia. Al principio dudé, no por miedo, sino porque aún me costaba verme a mí misma con ese título. ¿Líder? Yo solo había sobrevivido a una traición y decidido no quedarme en el suelo. Pero luego recordé a todas las mujeres que se habían reconocido en mi historia. Y acepté. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Profesores, estudiantes, activistas, periodistas. Me miraban con atención. Yo tenía las manos frías, pero el corazón caliente. Empecé hablando de los mitos del amor perfecto, del error de medir nuestro valor con los ojos de otro. Conté mi historia sin adornos, sin héroes ni villanos. Solo una mujer que un día fue testigo de su propio olvido, y decidió volver a escribirse. Uno de los momentos más intensos fue cuando compartí cómo me sentía al ser presentada como la niñera en esa boda. No por el título, sino por lo que representaba. Una forma de reducirme, de borrarme de la narrativa. Pero lo que nadie sabía era que, en ese instante, nació la semilla de mi renacer. Porque hay humillaciones que no destruyen, despiertan. Y eso, les dije, es lo que muchas veces nos salva. El dolor que ya no se puede soportar, y que nos obliga a elegirnos. Al finalizar, una profesora mayor se me acercó. Me tomó las manos y dijo, hoy no hablaste de amor ni de traición. Hablaste de libertad. Y esas palabras quedaron resonando en mí durante días. Porque sí, tenía razón. Mi historia no era sobre venganza. Era sobre emancipación. Sobre cómo volver a casa, pero no la de ladrillos, sino la que una lleva dentro. Volví a la hacienda esa noche con una sensación nueva, la certeza de haber cerrado un ciclo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía miedo de contar mi historia. Porque cuando una mujer se reconcilia con su pasado, el futuro deja de asustar. Y eso es el acto más revolucionario que se puede hacer. Con el pasar de los meses, empecé a recibir propuestas de colaboración que jamás habría imaginado. Empresas, fundaciones, colectivos de mujeres, todos querían sumar mi voz a sus proyectos. Pero yo era selectiva, no por arrogancia, sino porque entendía el peso de lo que llevaba. No quería que mi historia fuera un recurso publicitario, ni una anécdota de superación más. Quería que siguiera siendo humana, verdadera, profundamente honesta. Una organización internacional me invitó a formar parte de un documental sobre mujeres que habían transformado sus vidas a partir del dolor. Acepté, pero pedí que no se enfocaran solo en lo que perdí, sino en lo que construí desde lo invisible, el coraje. Porque ese no se hereda ni se compra. Se forja, paso a paso, en medio de la vergüenza, la soledad y la fe ciega en que mereces algo mejor. Durante la grabación, regresé con el equipo al lugar exacto donde comenzó todo,
La capilla donde se celebró aquella boda. Estaba cerrada, abandonada. Las flores ya no adornaban la entrada. Los bancos crujían bajo el polvo. Pero lo más impactante fue que, al entrar, no sentí rabia. Sentí paz. Como si todo aquel escenario hubiera sido necesario para que yo llegara a donde estaba ahora. Miré las paredes vacías y me dije en silencio, gracias. Sin esto, no habría nacido yo. El equipo lloró en silencio. No por compasión, sino porque todos entendieron que ese lugar no era un símbolo de humillación, sino de nacimiento. Allí no me rompí, me desperté. Y esa escena se convirtió en la imagen central del documental. Una mujer sola, de pie, en el mismo sitio donde una vez fue despreciada, ahora en absoluta calma. Esa fue la verdadera victoria. Sin gritos, sin escándalos. Solo presencia. El documental fue transmitido en varios países y, sin esperarlo, mi historia comenzó a cruzar fronteras. Mujeres de diferentes culturas, lenguas y edades me escribían. Algunas contaban sus propias experiencias. Otras simplemente agradecían por haber hablado. Yo leía cada mensaje como si fuera una carta personal. Y con cada palabra, sentía que la herida inicial se transformaba, poco a poco, en un puente para sanar a muchas más. Una mañana, al revisar mi correo, encontré un mensaje distinto. Era de una mujer que vivía en el extranjero. Decía que estaba casada con un hombre poderoso, que había leído mi historia y se había reconocido en cada párrafo. Contaba que su esposo la presentaba en público como una empleada doméstica para ocultar su relación, que la hacía sentir invisible. Terminaba su mensaje con una frase que me estremeció. No quiero convertirme en una sombra como mi madre. Quiero salir, pero no sé cómo. Pasé días pensando en esa mujer. No sabía su nombre real, ni su rostro, pero su voz me acompañaba a todas partes. Y comprendí que muchas no escribían buscando una solución concreta, sino una mano tendida. Un yo también que no juzgara. Entonces decidí responderle, no con consejos, sino con una historia, la mía. Le conté cómo incluso cuando uno se siente sin salida, siempre hay una puerta, que a veces no está frente a ti, sino debajo del dolor, y que solo se abre cuando crees que la mereces. Ese intercambio de cartas se volvió constante. Ella me contaba pequeños avances, que había dejado de maquillarse para él, que había salido sola al mercado, que había vuelto a escribir en su diario. Eran gestos mínimos para cualquiera, pero para alguien que ha vivido bajo una sombra, cada paso es un grito de existencia. Y yo celebraba en silencio, porque entendía que no necesitaba escapar corriendo, solo empezar a caminar. Meses después, volvió a escribirme, esta vez para contarme que se había ido, que alquiló un pequeño apartamento, que lloraba todas las noches, pero que al menos podía mirar el espejo y reconocerse. Me mandó una foto. Era una mesa vacía, una silla, una taza de café y una luz tenue. Y sin decir nada más, supe que esa imagen lo decía todo. La libertad no siempre es ruidosa. A veces es apenas un suspiro, pero es real. Y mientras veía esa imagen, me di cuenta de algo. Mi historia no me pertenecía del todo. Era de todas. De cada mujer que decidió dejar de esperar una salvación externa, y eligió salvarse a sí misma. Porque el verdadero final feliz no es el que otros aplauden, es el que tú puedes mirar con orgullo, incluso cuando no hay testigos. Aquel pequeño apartamento con su taza solitaria se convirtió para mí en un símbolo más fuerte que cualquier mansión. Representaba el valor de comenzar desde cero, de priorizarse, de decir, este espacio, por mínimo que sea, es mío, y en él, puedo ser yo. Y al reflexionar sobre eso, me di cuenta de que no es el tamaño del lugar lo que importa, sino la libertad que se respira en él. En muchos palacios, hay mujeres en silencio. En muchas cocinas modestas, hay reinados auténticos. Seguí viajando, compartiendo, escribiendo. Pero algo dentro de mí me pedía volver a mis raíces. Volver no a lo que fui, sino a lo que soñaba ser cuando todavía creía en los imposibles. Entonces me atreví a abrir un nuevo capítulo. Una escuela rural de formación emocional para mujeres jóvenes. Un lugar donde aprendieran a reconocer el abuso antes de que se disfrazara de amor. Donde supieran que su voz no necesita permiso para existir. La llamé Raíces Libres. Empezamos con solo 5 alumnas y una sala prestada. Pero la energía era tan potente que muy pronto comenzaron a llegar más. Venían de pueblos lejanos, de familias rotas, de historias duras. Pero todas traían algo en común. La necesidad de romper un ciclo. Allí no enseñábamos fórmulas mágicas. Enseñábamos a mirar adentro, a llorar sin culpa,
a hablar sin miedo. Era un espacio sin juicios, donde el valor no se medía en títulos, sino en verdad. Recuerdo una joven en particular, Mariana. Tenía 17 años y una mirada que hablaba más que su voz. Durante semanas no participó, solo observaba, hasta que un día, frente a todas, dijo: nunca pensé que mi historia valiera la pena ser contada, pero hoy quiero contarla. Ese fue uno de los momentos más poderosos de mi vida, porque entendí que cada silencio roto es una cadena menos. Y en esa sala, en ese instante, todas nos hicimos un poco más libres. Así fue como lo que comenzó como una invitación humillante en una boda terminó siendo la chispa que encendió vidas nuevas. Porque, aunque nadie lo vio en ese momento, cuando una mujer decide no hundirse, arrastra consigo a muchas más hacia la superficie. Y cada historia sanada es una semilla de esperanza en tierras donde antes solo había abandono. Un año después, la escuela ya contaba con más de 100 alumnas activas y una red de mentoras que había nacido casi de forma espontánea. Muchas de ellas eran mujeres que, como yo, habían reconstruido sus historias. No tenían grandes títulos, pero sí una experiencia real. Y eso, en un mundo que valora los diplomas más que las cicatrices, era una revolución en sí misma. Porque lo vivido, lo superado, también educa. A veces, incluso más que un aula. Creamos espacios para las madres, para las niñas, para las abuelas. Porque sanar no es solo un proceso individual. Es una cadena que, cuando se fortalece, sostiene generaciones. Empezamos a registrar testimonios, a filmar encuentros, a archivar palabras que habían nacido de la oscuridad y florecido en comunidad. Cada fragmento, cada historia, cada susurro, era un testamento de que sí se puede. De que el dolor no es un punto final, sino una pausa que antecede a algo mayor. Un canal de televisión local se interesó por el proyecto. Vinieron a grabar un día completo. Las cámaras captaron risas, abrazos, confesiones. Captaron a Mariana leyendo su poema frente a todas, sin temblar. Captaron a una mujer mayor enseñando a una niña a bordar su primer pañuelo. Captaron a una comunidad donde antes solo había aislamiento. Y cuando el programa fue emitido, el impacto fue inmediato. Personas que nunca se habían atrevido a hablar empezaron a escribirnos. Pero más allá de la visibilidad, lo más hermoso fue ver cómo aquellas mujeres que alguna vez dudaron de su valía se convertían en faros para otras. No por ser perfectas, sino por ser reales. Por mostrar sus fracturas con dignidad. Porque cuando una mujer se muestra tal cual es, con lo bueno y lo roto, permite que otras hagan lo mismo. Y así, sin discursos grandilocuentes, el mundo comienza a cambiar. Una conversación honesta a la vez. Yo observaba todo eso desde la galería de la hacienda, ya transformada. No era más la casa donde me sentí pequeña, sino el hogar que construí desde mi verdad. Y al mirar a mi alrededor, no veía a lujo. Veía fuerza. Veía memorias que ya no dolían, sino que iluminaban. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es vengarte, es florecer. Donde otros intentaron enterrarte, hacer raíces. Y donde te subestimaron, levantar alas. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, recibí una carta escrita a mano. No tenía remitente, solo un sobre de papel sencillo con mi nombre. Al abrirla, reconocí inmediatamente la caligrafía. Era de la madre de mi ex. No la había visto desde aquel día en la boda. Su letra temblorosa comenzaba con un no espero tu perdón, pero sí tu escucha. Me hablaba desde un lugar de profunda vergüenza. Decía que nunca imaginó el daño que aquel silencio suyo pudo causar. Y que, viendo lo que yo había construido, entendía ahora cuánto se había equivocado. Sus palabras no buscaban excusas. Eran una confesión desnuda. Me contaba que, con los años, había perdido la relación con su hijo. Que lo que una vez creyó que era amor de madre, en realidad fue miedo al conflicto. Y que al ver mi historia en televisión, lloró. No por lo que pasó, sino por lo que no hizo. Esa carta no me llenó de rencor. Me llenó de paz. Porque a veces, el perdón no se trata de reconciliación, sino de comprensión. Y comprender duele, pero también libera. Le respondí. No para cerrar heridas, sino para decirle que ya no estaban abiertas. Que lo que un día me rompió, hoy me había hecho más fuerte. Que no necesitaba su perdón, pero agradecía su verdad. Porque cuando alguien se atreve a reconocer su error, le da a la otra persona algo más valioso que una disculpa: humanidad. Y fue en esa humanidad donde sentí que algo, sin hacer ruido, se había sanado por completo. Después de ese intercambio,
Volví a pensar en todos los rostros del pasado. En la recepcionista que me preguntó si quería interrumpir la boda. En los invitados que evitaron mirarme a los ojos. En la mujer que se sentó a mi lado en el baño sin decir palabra. Todos fueron parte de mi historia, aunque no lo supieran. Y todos, de alguna forma, me empujaron al límite donde solo hay dos caminos: desaparecer o renacer. Yo elegí lo segundo. Y no porque fuera la opción más fácil, sino porque era la única que me permitía volver a verme al espejo sin sentir vergüenza. Porque cuando te reconstruyes con tus propias manos, no hay mirada que pueda derrumbarte. No hay frase que te reduzca. No hay sombra que te oculte. Eres tuya. Completamente tuya. Un día, una periodista me preguntó si alguna vez había pensado en vengarme. Su pregunta fue directa, casi fría. Sonreí. No porque la respuesta fuera obvia, sino porque ya no cargaba ese peso. Le dije que sí, que en algún momento lo soñé. Imaginé confrontaciones, revelaciones públicas, justicia poética, pero que luego entendí que la verdadera venganza no era destruir al otro, era no necesitarlo más para ser feliz. Y eso, sin palabras, duele mucho más que cualquier escándalo. Ella me miró en silencio y dijo que nunca lo había pensado así, que siempre había creído que las historias fuertes tenían finales escandalosos. Y le respondí, las historias verdaderas no necesitan ruido, solo necesitan verdad. Y es en esa verdad donde nace la transformación. Porque gritarle al mundo quien te rompió no te sana. Lo que te sana es demostrarte, día a día, que ya no vives rota. La entrevista se volvió viral. No por lo que dije, sino por lo que no oculté. Porque en un mundo que exige máscaras, mostrarse con cicatrices es un acto de valentía. Y muchas mujeres comenzaron a usar esa frase como mantra. No necesito venganza. Necesito paz. Esa frase apareció en paredes, en redes sociales, en libretas. Y yo la veía como un eco lejano de una versión mía que un día estuvo en el suelo, y que ahora enseñaba a otras a levantarse. Esa misma semana, publiqué mi segundo libro. No era una autobiografía. Era una colección de relatos inspirados en historias reales que habían llegado a mí desde distintos rincones. Cada página era un espejo. Algunas reflejaban dolor. Otras, fuerza. Pero todas hablaban del mismo acto, elegirse. Y al presentarlo en una librería, rodeada de mujeres que antes habían sido sombras y ahora brillaban, supe que todo había valido la pena. Porque al final, el mayor regalo que una historia puede dar no es fama ni reconocimiento. Es permitir que otras se reconozcan en ella. Que otras digan, si ella pudo, yo también. Y cuando eso sucede, ya no importa cómo empezó todo. Importa cómo elegiste terminarlo. No con rabia, sino con poder. No con gritos, sino con propósito. Y así, lo que un día te quebró, se convierte en lo que ahora te sostiene. Al llegar a la última página de mi segundo libro, incluí una dedicatoria silenciosa, sin nombres. Solo decía, para quienes intentaron hacerme pequeña, gracias, porque sin ustedes jamás habría descubierto lo inmensa que podía ser. Fue mi forma de cerrar un ciclo sin rencores, pero con absoluta firmeza. Porque entendí que hay dolores que no se olvidan, pero sí se resignifican. Y al hacerlo, dejas de ser víctima de la historia y te conviertes en autora de tu destino. La presentación fue un evento íntimo, sin prensa, sin discursos grandilocuentes. Solo mujeres reales, con historias reales. Cada una de ellas llevaba un pedacito de mi camino. Y al verlas ahí, supe que lo que había vivido ya no era una herida, sino una raíz profunda que había dado frutos. Algunas lloraban, otras reían. Todas se abrazaban como si fueran viejas amigas. Y en ese momento comprendí que lo más revolucionario no es cambiar el mundo, sino empezar por cambiar el propio. Una joven se me acercó con un cuaderno gastado. Me dijo que había escrito cada palabra que yo alguna vez publiqué. Que durante meses, leer mis textos fue su única manera de no rendirse. Me pidió que firmara en la primera página, justo al lado de una frase subrayada. Aunque te llamen invisible, tú sabes que estás viva. La abracé, y no hubo necesidad de decir nada más. Porque cuando alguien te agradece por sobrevivir, es porque tu existencia ya es medicina para otros. Después del evento, caminé sola hasta la hacienda. El camino, iluminado por faroles bajos, parecía distinto. Ya no era el mismo sendero por donde una vez me fui con los ojos llenos de lágrimas. Ahora era la ruta de regreso a un hogar que construí con cada paso de coraje. Y al cruzar la puerta principal, sentí que no debía más explicaciones a nadie. Mi historia estaba contada, compartida y ahora, liberada.
Me senté en el mismo banco desde donde un día observé aquella boda que no fue la mía. Esta vez, el silencio no dolía. Era un silencio lleno, completo. Porque cuando haces las paces con tu pasado, hasta los recuerdos más amargos se vuelven suaves. Y ahí, con la brisa de la noche acariciándome el rostro, supe con certeza, no era la dueña del hotel, era la dueña de mi vida. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser contada solo por mí. Otras mujeres la retomaban, la adaptaban, la hacían suya. Y eso era precisamente lo que deseaba, que mi experiencia no se quedara en mí, sino que sirviera como semilla para miles de nuevos comienzos. Porque cuando una mujer encuentra su voz, sin darse cuenta, abre el camino para que muchas otras la encuentren también. Y eso no se enseña, se inspira. Las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios. No de grandes gestas, sino de pequeñas victorias. Una mujer que se animó a pedir un aumento. Otra que se mudó sola por primera vez. Una abuela que le escribió una carta a la nieta que no veía hace años. Y en cada relato, había algo en común. El momento exacto en que dijeron basta y eligieron vivir con dignidad. Esa palabra, tantas veces negada, ahora se escribía con fuerza. Un día, recibí una invitación inesperada. Me llamaban desde el mismo hotel donde ocurrió todo. La nueva administración quería que diera una charla para su equipo sobre resiliencia y transformación. Al principio dudé. Volver al lugar exacto del quiebre era desafiante. Pero acepté. No por demostrar nada, sino por cerrar definitivamente el círculo. Y cuando llegué, me encontré con rostros nuevos, historias nuevas, energías distintas. Ya no era el mismo lugar. Y yo, sin duda, ya no era la misma mujer. Frente a personal reunido, conté mi historia sin dramatismos, sin adornos. Les hablé de lo que significa ver cómo te invisibilizan, y luego descubrir que eras tú quien debía mirarse primero. Al terminar, hubo un silencio largo. Luego, una ovación que no buscaba aplaudir el pasado, sino celebrar el presente. Me ofrecieron una habitación, la mejor del hotel. Pero yo pedí una sencilla. Porque aprendí que no es el lujo lo que te define, es la paz con la que duermes en cualquier cama. Y esa noche, en esa habitación sin pretensiones, escribí la última línea de mi diario. Me invitaron como la niñera, pero me fui como la dueña de mi historia. Y esa, tal vez, es la única posesión que nunca nadie podrá quitarte. Porque cuando una mujer se reconstruye con sus propias manos, todo lo que toca lleva la fuerza de su verdad. Y esa verdad, cuando se comparte, transforma el mundo. En silencio, pero sin permiso. A veces, el destino tiene una forma extraña de revelarnos quiénes somos en realidad. No lo hace con aplausos ni finales de película, sino con silencios, con pérdidas, con momentos donde creemos que no hay salida. Pero si algo nos enseñó esta historia es que el fondo no es el final. Es apenas el primer peldaño hacia algo mayor. Porque cuando una mujer se ve obligada a reconstruirse, no vuelve a ser la misma, se convierte en su mejor versión, esa que ya no se deja definir por lo que otros dicen de ella. Lo que comenzó como una humillación silenciosa terminó siendo la chispa que encendió una transformación profunda. No hubo venganza, solo evolución. No hubo gritos, solo verdades dichas desde la calma de quien ya no necesita demostrar nada. Esa es la fuerza que más incomoda a quienes viven del control, la serenidad de quien se conoce a sí misma. Y tú, que escuchaste cada parte de esta historia, sabes que no se trata solo de una mujer, sino de todas nosotras. Tal vez tú también fuiste la niñera en algún momento de tu vida. Quizá te invitaron a un lugar sin darte el lugar que merecías. Pero lo importante no es cómo te vieron los demás, sino cómo decidiste verte a ti misma después. Porque cada paso que diste en medio del dolor te acercó más a tu centro, a esa verdad tuya que nadie puede negar. Y eso, aunque no lo notaras en su momento, es tu mayor triunfo. No esperes a que alguien más te dé permiso para ocupar el lugar que ya te pertenece. No necesitas títulos, ni validación externa. Solo necesitas recordar quién eres, y no soltar nunca más esa certeza. Porque cuando lo haces, el mundo empieza a moverse distinto. La gente te escucha diferente. Y, sobre todo, tú misma caminas con otro ritmo, uno que suena a libertad. Si esta historia tocó algo en ti, si te sentiste reflejada o inspirada, no dudes en compartirlo. Comenta abajo qué parte te llegó más, qué fragmento sentiste como tuyo. Dale me gusta si crees que otras también necesitan escuchar esto. Y suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Porque este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que un día decidimos no quedarnos calladas nunca más.